Moisés, no es por Aarón, no es por las tradiciones que ellos tenían, es por la persona del Señor. Y así lo dice el pasaje de Hebreos 4:14. Bueno, si les parece que pueden servir, hermanos, y después nos sentamos a leer la escritura. Dice el autor en Hebreos 4:14. Como ustedes ven, hay una frase, dice por tanto. Es una frase conectiva porque está el autor siguiendo el pensamiento de lo que ha dicho en los versículos anteriores. Pero aquí dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Retengamos, es decir, no volvamos atrás. Retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Mire qué interesante. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues, ahí está la aplicación, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. ¿Bien? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Pueden sentarse. Entonces el tema tiene que ver con Jesús. Menciona el nombre, dice Jesús, el Hijo de Dios. Jesús es nuestro mediador y nuestro Salvador. Digo mediador porque dice aquí el pasaje que es sumo sacerdote. Y la función del sumo sacerdote era servir de puente, de mediador entre los hombres y Dios. El sumo sacerdote representaba a los hombres delante de Dios. Entonces, sabemos, hermanos, que en el Antiguo Testamento había un grupo de sacerdotes numerosos en Israel. Pero los sacerdotes tenían un jefe, un príncipe, llamado el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, que tenía que ser de la tribu de Leví, era el responsable de ofrecer el sacrificio a favor del pueblo de Israel delante de Dios. Todavía se celebra esa fiesta allá en Israel. Se llama la fiesta del Yom Kippur. En hebreo Yom Kippur significa perdón, el día del perdón, el día de la expiación. Entonces el sumo sacerdote, ese día, en esa fiesta llamada el día de la expiación, él tenía el privilegio de entrar al lugar santísimo. Entraba con sangre de un animalito, como sabemos, y rociaba esa sangre en un mueble que se llamaba el propiciatorio o el arca del pacto. Y entonces de esa manera el sumo sacerdote pedía perdón a Dios por los pecados de todo el pueblo. Entonces él tenía ese ministerio. Ahora, hermanos, eso fue en el Antiguo Testamento, por supuesto. En la era de la gracia ya no hay en la tierra sumos sacerdotes. Eso se acabó. El templo lo destruyeron los romanos y ya no hubo más sacrificios. Por eso decimos que en la era de la gracia hoy ya no hay en la tierra sumos sacerdotes. Lo que hay es solamente un sumo sacerdote que está en el cielo, y es nuestro Señor Jesucristo. Aquí en la tierra ya no hay sacerdotes en ese sentido. Solamente
nos habla de un acontecimiento que menciona en el verso 13, ahí a la par. ¿De qué habla en el versículo 13? El versículo 13, repito, se menciona para que la gente entienda la importancia de Cristo como el gran sumo sacerdote de los hombres, comenzando por la iglesia. Fíjense lo que dice el versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aquí me parece a mí que el autor sagrado tiene en mente el acontecimiento cuando los hombres estarán grandes y chicos de pie ante Dios. Y dice aquí que ante el Señor todas las cosas están desnudas. Que antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos, que dice después, de aquel, que dice después, a quien tenemos que dar cuenta. Así que hermanos, pensemos en esas palabras. Dice el autor, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay cosa creada. Dice el autor que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En otros pasajes dice el apóstol Pablo que las cosas ocultas, las cosas profundas que nadie conoce, las cosas que suceden y que nadie conoce, solo algunos, saldrán a luz en la presencia del Señor. Y que tenemos que dar cuenta. Ahora observe usted, piense en esto. ¿Sabe usted que Dios en su gracia busca al hombre para el reconcilio? Para que el hombre, no tenga que padecer vergüenza en ese día terrible. Vergüenza. Yo estuve en un tribunal, hermanos, donde estaba sentado en el banquillo de los acusados un hombre llamado Amelio Interiano. Ya murió don Amelio. Y don Amelio, en una borrachera, en una trifulca de borrachos, chupando con el hijo, se puso loco, tomó la pistola y le pegó 3 balazos en el pecho a su propio hijo, en una trifulca de borrachos. Y Amelio estaba sentado y el hermano Ramón, el pastor, me dijo, vamos a hacerle barra a Amelio, pobrecito, me dijo, vamos pues, y fuimos a la deliberación, a las cosas del tribunal. Y yo recuerdo cuando el fiscal, con el instructivo, el papel porque tiene ahí el caso, le hacía así en la cara al pobre hombre y le decía, este individuo que fue capaz de matar a su propio hijo en 3 balazos, y le describía todo el fiscal. ¿Y qué no va a hacer allá afuera con otras gentes? Y aquel hombre agachado, hermanos, verde, horrible la situación, y apenado de estar viendo y oyendo lo que el fiscal le decía a don Amelio. Pero yo quiero decirle que eso no es nada en comparación a la vergüenza que hombres y mujeres van a sentir ante Dios en el juicio del trono blanco. Y sabe usted que Dios en su misericordia quiere ponerse a cuenta con el hombre para evitarle esa vergüenza. Hay un pasaje en el libro de Mateo, capítulo 5 y versículo 25. Mira lo que dice, para los que no tienen Biblia, por supuesto. Ponte de acuerdo con tu adversario
pesar de que somos enemigos de Dios, el apóstol Pablo dice que Dios busca la reconciliación con el pecador. Dice Pablo, reconciliados con Dios. Y en ese pasaje en particular dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Obviamente Jesús está ilustrando, pero el principio es: pongámonos de acuerdo con el Señor. Fíjense que no somos nosotros los que buscamos al Señor, es Él el que nos busca. ¿Para qué? Para que nos reconciliemos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y solo un pasaje más para terminar el punto de introducción. Solo un pasaje más. En el libro de Isaías, en el capítulo 1, y encontramos las siguientes palabras. Isaías capítulo 1 y versículo 18. Que me parece a mí que este versículo de Isaías 1, versículo 18, es paralelo o está presentando el mismo tema que Jesús presenta en Mateo, el pasaje que leímos anteriormente. Pero en este pasaje dice Dios a través del profeta Isaías: venid luego. Pero oiga usted la palabra luego. Observe, venid luego, dice el Señor, dice Jehová. ¿Y qué después dice después? Hombre, pongámonos de acuerdo, estemos, reconciliémonos. Un hermano me decía esta mañana que estaba contento porque ya se había reconciliado con su cuñado. Se habían peleado, estaban de enemigos, entiendo yo, pero ya se reconciliaron, y el hermano expresaba contentamiento porque se había reconciliado con el cuñado. Si es importante, ¿cuánto más importante reconciliarse con Dios? Dice, venid luego, dice Jehová. Pero observe, luego. No es el próximo mes, o el próximo año, o el próximo decenio. No, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y trata el tema del pecado. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, ahí lo dice, mire, vendrán a ser como blanca lana. Pero es Dios el que toma la iniciativa. Amigo, es Dios el que se quiere reconciliar con usted. Dice aquí, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Y quizás usted diga, tal vez a mí Dios no me perdona porque soy muy malo. Tal vez Dios puede perdonar a aquel que más o menos ha fallado, ha pecado. Pero yo que soy malvado, que he hecho tantas cosas, para mí quizás no. ¿Sabe a quién le está diciendo Dios venid luego? Se lo está diciendo a los del versículo 10. Venid luego, ¿a quiénes se los está diciendo? A los del versículo 10. ¿Y qué les dice? ¿Qué palabras usa el Señor para referirse a los del versículo 10? Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios. ¿Qué dice? Ahora, permíteme explicarlo por los amigos o los hermanos que no se la fe. Para ese tiempo ya no existía Sodoma. Si Sodoma y Gomorra fueran destruidos en el tiempo de Lot, usted sabe eso. Aquí cuando Isaías vivió, más o menos vivió 1000 años después de que se acabaron las ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero ¿cuál es el sentido de las palabras? El sentido de las palabras, lo que está diciendo el profeta es que la gente de su tiempo era tan malvada, tan perversa, tan degenerada como la gente del tiempo de Sodoma y Gomorra. Hermanos, los pueblos se corrompen. Aquí no tenemos que ir muy lejos, aquí nomás. Este pueblo
Y si usted sale para San Francisco, California, también en San Francisco eso abunda. Algunos se exhiben, otros lo hacen. Lo que estoy diciendo es que la gente se corrompe. Y no ha habido otros pueblos, me parece a mí, que se hayan corrompido tanto como la gente de Sodoma y Gomorra. Entonces, lo que el pasaje está diciendo es que la gente del tiempo de Isaías era tan perversa, tan degenerada, como la gente de Sodoma y como la gente de Gomorra. Pero a esa gente le dice Dios en el versículo 18, este es el punto. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque ustedes sean criminales, homosexuales, lesbianas, maderos, lo que sean, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, dicho eso, ¿por qué debemos acercarnos al Señor? Entonces el pasaje lo contesta. Vamos otra vez a Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Y aquí no hay otro, hermanos. Aquí el pasaje dice Jesús, el Hijo de Dios. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Y lo primero que aprendemos de Jesús es su poder. Porque el pasaje dice que traspasó los cielos. ¿Por qué dice el autor sagrado que traspasó los cielos? Porque como veremos más adelante, la esfera celestial, el ambiente que nosotros vemos, ese cielo azul, está contaminado de demonios, hermanos. Por eso se necesitó el poder de Dios para hacer posible la resurrección. Entonces quiero decir que es el poder que hizo posible, el poder de Cristo hizo posible que ningún demonio, que ningún poder demoníaco detuviera al Señor en su ascenso al cielo. El ascenso de Cristo al cielo fue otra derrota para Satanás, porque Satanás hubiera querido detener el ascenso del Señor. Satanás tiene poder y Satanás ha hecho cosas en el mundo angelical, pero no tiene ningún poder contra nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Daniel, observen, hermanos, lo vamos a leer para que veamos lo que la Biblia dice del poder del diablo. Libro de Daniel, capítulo 10 y versículo 13. Encontramos estas palabras. Daniel capítulo 10 y versículo 13. En el contexto del pasaje se nos dice que Daniel estaba orando al Señor, que Daniel estaba esperando la respuesta del Señor. Y entonces dice el versículo 12. Entonces me dijo, le dice el ser angelical a Daniel: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Obviamente el pasaje no está hablando de príncipes terrenales, está hablando de los principados celestiales de lo que habla Pablo, del mundo demoníaco. Amigo, ¿qué está hablando el pasaje? Déjenme que le explique. Daniel estaba orando. La Biblia dice que el Señor respondió a la oración de Daniel y que Dios envió un ángel para que viniera a consolar a Daniel. Y el pasaje dice que allá en la esfera celestial, los demonios poderosos, detuvieron el avance de ese ángel que venía para el mensaje a Daniel.
Y hubo necesidad de que un arcángel llamado Miguel viniera a luchar para que fuera posible que el ángel llegara hasta la presencia de Daniel. Cuando el pasaje dice que Jesús traspasó los cielos, entendemos eso, que cuando Él se levantó de la tumba, cuando Él ascendió al cielo, las huestes demoníacas trataron o hubieran querido detener el avance del ascenso de Cristo al cielo. Pero no hay poder que iguale al poder de nuestro Dios, al poder de nuestro Señor Jesucristo. Ese sumo sacerdote que traspasó los cielos como muestra del poder es el que tiene poder para perdonar sus pecados. En el libro de Marcos capítulo 2 y versículo 7, la Escritura dice, ¿quién tiene poder para perdonar pecados? Sino solo Dios. Marcos capítulo 2 y versículo 7. Dice el pasaje, ¿por qué habla así? Blasfemias dice. Y dicen los escribas, que sabían las Escrituras, ¿quién puede perdonar pecados? Sino solo Dios. En otras palabras, si usted me cuenta a mí sus pecados con la intención de que yo los perdone, yo le puedo decir sí, yo me los perdono. Pero ¿quién me autoriza a mí para perdonar pecados? Si yo soy otro igual que usted, si yo soy otro necesitado igual que usted. Como cuenta un hermano pastor que le dijo a un hermano, le dijo a un amigo, yo no puedo llegar al evangelio porque soy malo. Y le digo al pastor, pues yo también le digo soy malo. Espero que usted no sabe lo gran pícaro que soy, las cosas malas que he hecho. Ya somos dos, le digo. Lo que el pastor quería decirle, que en este mundo todos hemos caído en la miseria del pecado. Y que si usted me dice a mí sus pecados para que yo lo perdone, ¿yo cómo lo voy a perdonar? No tengo poder. Con el perdón, las disculpas, no queremos ofender a nadie, pero el Papa no tiene poder para perdonar pecados. Los católicos no tienen poder, los evangélicos no tenemos poder, la iglesia anglicana no tiene poder, la iglesia ortodoxa no tiene poder, Buda no tiene poder, Mahoma no tiene poder, solo Cristo tiene poder para perdonar nuestros pecados. Entonces dice la Biblia, acerquémonos, vamos al sumo sacerdote. Dice el pasaje que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Pero también este pasaje nos habla de que Cristo es poderoso por su deidad. Porque dice, mire, estamos en el verso 14. Además de su poder para traspasar los cielos, el pasaje habla de la deidad de Cristo. Dice Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios. Permítame esta explicación. Si un judío dice que él es un hijo de Dios, no pasa nada. Si un judío dice que él es un hijo de Dios, no pasa nada. Pero si un judío afirma que él es el hijo de Dios, entonces lo matan a pedradas, porque ha cometido una blasfemia. Porque resulta que el título, el Hijo de Dios, solamente es para el Mesías. Usted puede decir, yo soy una hija de Dios, y si usted es creyente, dice la verdad. Usted, varón, si usted dice, yo soy un hijo de Dios, y si usted es creyente, dice la verdad. Yo puedo decir, hermanos, con toda convicción, que soy un hijo de Dios porque soy creyente en Jesucristo. Pero yo no puedo decir que soy el Hijo de Dios, porque eso sería blasfemia. Porque el Hijo de Dios es un título de la deidad, es un título del Mesías, porque Jesucristo es nuestro mismo Dios. Él tiene todo el poder para perdonar nuestros pecados. ¿Qué hace Él con nuestros pecados? Los perdona. Pero no solamente nos perdona de nuestros pecados, nos limpia de nuestros pecados. Y además de perdonarnos y de limpiarnos, somos capacitados, equipados para obedecer. Para terminar el punto,
Considere 2 Corintios capítulo 5 y versículo 21. Son palabras tremendas, hermanos. Palabras tremendas que requieren reflexión. Mire lo que dice de Cristo el apóstol Pablo. Mire lo que ha hecho para que usted sea salvo. Considere lo que Él ha hecho para que usted sea salvo y para que yo sea salvo. Al que no conoció pecado, Él es inocente. Él nunca pecó. Fue engendrado por el Espíritu Santo, como usted sabe. El pasaje dice, al que no conoció pecado, mira lo que llegó. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Amén. Entonces, tenemos un sumo sacerdote todopoderoso. Es Jesús, el Hijo de Dios. El pasaje nos habla de su poder, nos habla de su deidad. Pero pasemos al versículo 15. Pasemos al versículo 15. Él es lleno de misericordia. Él es lleno de misericordia. Considera, estimado amigo, estas palabras. Y también los creyentes, por supuesto, pero los amigos, miren. Dice el pasaje, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Entonces lo que está diciendo el pasaje es que sí, Él se compadece de nuestras debilidades. Él se compadece de nuestras debilidades. ¿Cuáles son esas debilidades? Nuestros temores, nuestras tentaciones, nuestros pecados. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y agrega, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces Él entiende. Si Él vivió en esta tierra y Él observó los hogares, hermanos. La Biblia dice que por 30 años vivió en una casita en una ciudad llamada Nazaret. Ese niño que vivió allí, que fue joven, que fue adolescente, Él observó los hogares, observó los pleitos de los esposos, observó las dificultades, los hijos rebeldes, los problemas familiares, los problemas del ambiente. ¿Cuántas veces el joven Jesús en Nazaret vio a la soldadesca romana caminando por las calles polvosas de Nazaret, pidiendo los impuestos al pueblo, etcétera? Él nos entiende, hermanos. Él sabe de nuestras luchas, de nuestros problemas, de nuestras confrontaciones. Si lo dice claramente, ahora dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino, dice, uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Eso sí que lo explica, lo dice, pero sin pecado. ¿Qué quiere decir? Que no se dio a la tentación. Todos sabemos lo que significan las tentaciones, pero el pasaje dice que el Señor no se dio a la tentación. El pasaje dice, tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él es el único ser humano que no conoció el pecado. Finalmente, Él es el sumo sacerdote lleno de gracia. Dice el versículo 16, acerquémonos pues. Esta es la aplicación. Ya nos dio la información. Nos dice que tenemos un sumo sacerdote que es todopoderoso porque traspasó los cielos, que es divino porque es Jesús, el Hijo de Dios. Dice que lleno de misericordia porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Nos dio el ejemplo de cómo vencer la tentación. Dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces viene la aplicación que es
dice al trono. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, la fuente de la gracia. Solo Cristo es la fuente de la gracia. Una cosa es la gracia dispensada, otra cosa es la gracia recibida. María, llena de gracia, pero fue gracia recibida. Gedeón fue un hombre que recibió la gracia de Dios. Los creyentes recibimos la gracia de Dios, pero nadie la puede dispensar. Solo hay uno que puede dispensar la gracia, es Cristo. Por eso el autor dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. No es gracia recibida, es la gracia que Él dispensa. Él no la recibe, Él la da. Entonces dice el pasaje: acerquémonos pues, acerquémonos pues. Es el grito que dice que Santiago da en su capítulo 4 y versículo 8. Santiago capítulo 4 y versículo 8 dice Santiago: pecadores, acercaos a Dios, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Dice la palabra: acerquémonos confiadamente. La palabra confiadamente nos habla, o la podemos ilustrar con la confianza filial. Dígame usted, ¿qué hijo tiene pena de pedirle pan a su papá? ¿Qué mujer tiene pena de pedirle dinero a su marido? ¿Qué marido tiene pena de pedirle la comida a su mujer? Hay confianza filial. Con esa confianza filial, dice el pasaje: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Trono de la gracia no es trono de juicio, no es trono de castigo, es el trono de la gracia, el trono del perdón, el trono de la compasión, el trono de la misericordia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Y qué encontramos en ese trono? Encontramos misericordia. El pasaje dice: para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para terminar, y no perder la idea, la relación. Al principio, en la introducción, hablamos de un día terrible que se llama el día del juicio de Dios. Ya hablamos de eso en el versículo 13. Y lo que estamos diciendo, lo que hemos dicho y seguimos diciendo, es que Dios en su misericordia no quiere avergonzar a nadie. Hermanos, yo creo que todos tenemos esta virtud, por lo menos la mayoría. Si alguien está expuesto a ser avergonzado públicamente, la gente que tiene misericordia, ¿qué hace? Le dice a la persona: mira, evitemos llegar a eso, hagamos de esta manera, hace de esta manera, corregí esta falta, hace esto. Y si vos haces esto, si corregís esto, si arreglás esto, no hay necesidad. Eso es misericordia. Porque lo que menos, hermanos, lo que menos uno quiere cuando uno tiene virtud del perdón, de la misericordia, es exponer a su prójimo a una vergüenza pública. Pues lo mismo hace el Señor. Él no quiere exponer a nadie a una vergüenza pública delante de los ángeles. Imaginen usted que cuando se habla el libro donde están escritas las cosas, y que delante de todos los ángeles y los arcángeles le estén diciendo a usted sus cosas privadas públicamente. ¡Qué vergüenza más terrible! Como la vergüenza que pasó a Amelio. Peor será esa vergüenza que la que pasó a Amelio. Y sabe que Dios en su misericordia se acerca a usted para que se arregle la situación y usted no tenga que ser expuesto a esa vergüenza pública en aquel día. Por eso es que Él se acerca a usted y le dice: reconciliémonos, te quiero perdonar, quiero aplicar la sangre que se derramó en la cruz del Calvario para perdonarte, para restaurarte, y no tendrás que pasar por el juicio en trono blanco,
porque serás parte de mi familia, serás mi hijo, serás mi hermano, serás mi siervo, seremos compañeros, tendremos comunión. Quiero amarte, quiero bendecirte, quiero evitarte la vergüenza pública. Pero la decisión la toma usted. Jesús dice, ponte de acuerdo con tu adversario, entre tanto que van en el camino. Entre tanto, no lo dejes para después, porque será terrible. Estimados amigos, y lo tenemos, Dios les ama como nos ama a todos. Y el plan de Dios es perdonarnos, restaurarnos, limpiarnos. Él quiere ser parte de nuestra familia, Él quiere comulgar con nosotros, Él se acerca, pero debemos responder con fe a su gracia. ¿Cuántos en esta mañana le quieren entregar su vida al Señor Jesucristo? ¿Cuántos quieren hacer profesión de fe en Cristo? ¿Cuántos o cuántas? ¿Quiere usted ponerse de pie en señal de que usted le entrega su vida a Cristo? Que Dios la bendiga, hermano. Dios la bendiga. ¿Cuántos más o cuántas más? Mire, le hemos hablado la Escritura. Es Dios el que quiere reconciliarse con usted. Él le busca cuando usted lo ha ofendido a Él. Pero aún así, Él le busca. Él se acerca a usted. ¿Cuándo quiere responder al llamamiento de Dios? ¿Habrá alguien más, algún varón, alguna persona adulta que quiera esta mañana entregarle su vida a Cristo? Le invitamos para que se ponga de pie, para que responda al llamamiento del Señor. Él quiere reconciliarse con usted para evitarle ese terrible día, como dice la Escritura. ¿Habrá alguien más? Quizá un joven, una señorita. ¿O habrá alguien que desea reconciliarse con el Señor, que siente en su corazón la necesidad de hacer votos de reconcilio con el Señor, de hacer votos de entrega al Señor? Alguien aquí se pone de pie en señal de que se reconcilia con Dios, que hace votos de reconcilio con el Señor. Alguien más, que Dios la bendiga. ¿Habrá alguien más que desea reconciliarse con el Señor? Dios te bendiga. Dice la Biblia, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis el corazón. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis el corazón. Alguien más. Alguien más. Usted es testigo que le hemos leído la palabra del Señor. Hasta donde nos ha sido posible la hemos explicado. Y lo que le hemos dicho es que Dios no quiere avergonzar a nadie. Que Dios es misericordioso. Que no se complace en la pena, en la tragedia de persona alguna. Por eso habla Dios. Son palabras de Dios, no son palabras de hombres. Palabras de Dios. Por última vez, alguien más decide hacer votos de entrega al Señor. Alguna señorita, algún jovencito, algún niño que ya entiende lo que estamos diciendo y siente en su corazoncito la necesidad de ponerse en cuenta con Dios. Le invitamos en el nombre del Señor. ¿Alguien más? Dice el Señor, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis el corazón. ¿Alguien más se decide? Bien, hermanos, pueden de pie. Hermanos diáconos, pasen aquí, hermanos Figueres, para consolar, para orar. Este es el día de Jehová. Este es el día de fiesta, día de bendición, porque hay fiesta en los cielos, dice la Biblia, cuando un pecador reconoce su necesidad de Cristo. Y si alguien más se quiere agregar aquí, pues le esperamos. Si es deseo suyo pasar para que queremos con usted, también le esperamos. Vamos a orar. Pongan manos ahí, hermanos. La mano es una forma de expresión de amistad, de consuelo, de solidaridad. Es el Señor el que hace la obra, pero de esa manera expresamos los humanos que amamos a las personas, que somos compañeros, amigos, que somos hermanos en la fe. Oremos. Señor, en esta mañana queremos darte infinitas gracias por tu misericordia, porque tú no te complaces en ver al hombre
hacerle bien, en perdonar al pecador, en restaurarlo, en hacerle bien. Gracias por nuestras hermanas y por nuestros hermanos. Bendícelos, Señor. Fortalécelos con el poder de tu Espíritu Santo. Que tu palabra, Señor, obre en sus almas, en sus mentes, para que sus vidas sean dirigidas por la palabra del Señor. También te pedimos que bendigas a sus familiares, que ellos sean medios para que sus familiares lleguen al conocimiento de la verdad. Y así, Padre, bendice a todo tu pueblo. Gracias, Señor, porque somos el pueblo de Dios, porque predicamos la palabra de Dios, porque te servimos y porque estamos seguros que a pesar de nuestros pecados, de nuestras debilidades, no pasaremos por la vergüenza pública de la que habla la Biblia en el día del juicio del trono blanco. Te despido,